En este primer video vamos a hablar sobre cómo se construye la cantidad eléctrica, la cantidad física más bien, que se conoce como el potencial eléctrico. Esta pues es una cantidad que se relaciona con la electrostática, es una de las cantidades físicas principales que se definen en la electrostática. Y a diferencia del campo eléctrico, eh, esto, esta cantidad es un escalar. Sí, es una de las primeras, o más bien la gran diferencia con el campo eléctrico, es que el potencial lo podemos definir como un escalar, lo cual en muchos casos facilita los cálculos, como vamos a ver después en algunos ejemplos. Bueno, y para hablar de potencial eléctrico tenemos que partir de el concepto de energía, ¿sí? Y en este caso aquí les voy a mostrar a manera de de un pequeño repaso, pues lo que se define como la energía total de un cuerpo que se mueve bajo la influencia de un campo de fuerzas conservativo, ¿sí? Y para este tipo de campos de fuerza o de fuerzas conservativo, pues tenemos que la variación de la energía potencial, que voy a representar con esta U. Este delta U es una variación de energía potencial, más la variación de la energía cinética siempre debe ser igual a cero. Con esto y con el teorema trabajo-energía, que nos dice que el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo, va a ser igual a la variación de la energía cinética de ese cuerpo que se desplaza bajo la influencia de la fuerza, pues podemos comenzar a construir este concepto. Primero vamos a repasar energía potencial y a partir de ahí vamos a definir el potencial eléctrico. Bueno, aquí lo único que hago es sustituir, ¿sí? Esta delta K que aparece aquí, que es la variación de energía cinética, la voy a representar por el trabajo, ¿sí? Lo demás sigue siendo lo mismo, ¿sí? Y de ahí podemos despejar la delta U, que es la variación de la energía potencial de este cuerpo que se mueve bajo la acción de una fuerza conservativa. Y aquí habría que recordar y hacer énfasis que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, ¿sí? Por eso es que puedo usar esta definición de la variación de la energía total igual a cero. Bueno, entonces aquí tenemos este resultado. Delta U igual a menos W, es decir, la variación de la energía potencial va a ser igual a menos el trabajo que se realiza sobre esa partícula o cuerpo que se está desplazando. Ahora, ya considerando de manera más específica el campo eléctrico, y comenzando a usar estos diferenciales, es decir, ya desplazamientos extremadamente pequeños, podemos hablar de un diferencial de trabajo igual a la fuerza, el vector fuerza, producto punto con un diferencial de desplazamiento. Sí, esto es una definición de física clásica. Y tendríamos aquí, sustituyendo la fuerza eléctrica por el producto de la carga que se desplaza por el vector campo eléctrico y producto punto con un vector desplazamiento, ¿sí? Entonces simplemente estoy sustituyendo definiciones. Y aquí lo que hago es sustituir ahora el diferencial del trabajo por un diferencial de energía potencial. Y esto va a ser igual a menos la cantidad que tenemos aquí arriba, ¿sí? Es una simple sustitución. Y esto, si queremos hablar de un cambio de energía cinética, es decir, de un delta U, pues hay que integrar esta expresión, que es lo que hago aquí, ¿sí? La carga es una constante, entonces sale de la integral. Y aquí estaríamos hablando del cambio de energía cinética de esta carga que se desplaza entre los puntos A y B, ¿sí? Y aparece pues el vector campo eléctrico punto con un diferencial de desplazamiento. Recordar que la energía, ya sea potencial, cinética o el trabajo, se expresa en joules. Sí, esa es la unidad de energía del sistema internacional. Y también no está de más
hablar de los electronvolts, que es una unidad de energía muy pequeña y que es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Bueno, ya con esto ya definimos una variación de energía potencial. El mismo nombre nos sugiere que ya estamos cerca de poder definir lo que es el potencial eléctrico. Y se define así, es simplemente energía potencial entre la carga o entre el valor de la carga que se está desplazando, ¿sí? Esta es una definición muy genérica, ¿no?, de lo que es el potencial eléctrico. Y bueno, ya hablando más específicamente de diferencia de potencial, sería esto, la ecuación que veíamos anteriormente con la integral, dividida entre la carga que se desplaza, es decir, delta U entre Q subíndice 0 va a ser una diferencia de potencial eléctrico y se define así con la integral, ¿sí? Simplemente dividimos entre la carga que se desplaza entre dos puntos bajo la fuerza conservativa, ¿sí? Y así podremos definir potencial eléctrico o diferencia de potencial, ¿sí? Nuevamente, este potencial eléctrico es un escalar y es una característica del campo eléctrico. Y también la energía potencial se define solo cuando hablamos de la interacción del campo con una carga que se desplaza. ¿Sí? El potencial eléctrico en realidad se define en puntos, en lugares en el espacio, nada más. ¿Sí? Ya cuando queremos hablar de energías potenciales, pues sí tenemos que considerar la carga que genera el campo eléctrico más la carga que se desplaza en ese campo eléctrico. ¿Cuál es la unidad del potencial? Pues es el volt y se puede descomponer, o sus unidades componentes son el joule sobre coulomb, ¿sí? A ver, aquí vamos a hablar de la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Este es un caso, podríamos decir, especial, aunque no siempre es tan particular. Aparecen varios modelos de potencial eléctrico, pues sí, de artefactos donde aparece un campo eléctrico. Y cuando tenemos este campo con las características de ser uniforme, se van a simplificar mucho las cosas. Aquí de manera aplicándolo a la ecuación, esa sería la simplificación. Estoy aplicando a la ecuación que define la diferencia de potencial, ¿sí? El que el campo eléctrico sea uniforme nos permite hablar de desplazamientos paralelos al campo eléctrico a lo largo de toda la trayectoria de la partícula cargada, y este sería el ejemplo gráfico de este campo uniforme, ¿sí? Que suele ser el campo que existe entre dos placas paralelas. Entonces, entre A y B, si esta partícula cargada se desplaza hacia la derecha, pues va a ser siempre paralela al campo eléctrico, y vamos a poder hacer la simplificación que se puede observar aquí, donde la integral solo aplica el diferencial de desplazamiento de A a B y es una simple distancia. En este caso podríamos hablar de una distancia entre placas, ¿sí?, que sería D. Y si queremos hablar de una diferencia o una variación de energía potencial, pues simplemente multiplicamos la carga Q subíndice 0, que sería la carga que tiene esta carga, esta partícula en rojo que pongo aquí, por la diferencia de potencial, y tendríamos esto de aquí. Esta es otra característica importante de recordar, de que estas líneas de campo apuntan en la dirección en que decrece el potencial, y por eso este signo negativo.
¿sí? Nuevamente, el campo uniforme, fíjense que las líneas son paralelas entre sí, no se tuercen, ¿sí? Eso es una de las características con las que podemos identificar este campo eléctrico uniforme. Aquí tenemos también un campo eléctrico uniforme y nos va a servir para ejemplificar estas líneas que se ven ahí que representan superficies equipotenciales, ¿sí? Esas superficies equipotenciales son planos perpendiculares a las líneas de campo eléctrico y todos los puntos que se ubiquen sobre una de estas líneas van a tener el mismo potencial eléctrico, por eso se les llama equipotenciales, ¿sí? Solo cambiamos de potencial eléctrico si saltamos de un plano al otro, ¿sí? En este plano de aquí ya el potencial es distinto al plano de aquí abajo, pero mientras nos mantengamos sobre el mismo plano, el potencial eléctrico va a ser igual. Este es otro ejemplo donde aplica un campo uniforme, ¿sí? Y bueno, es simplemente una batería de 12 volts que vamos a conectar a dos placas que vamos a ubicar de manera paralela para que se genere un campo eléctrico lo más uniforme posible, ¿sí? Y bueno, tenemos o logramos que la separación sea de 0.30 centímetros. Y la pregunta es cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas, ¿sí? Para eso pues podemos aplicar la definición, las definiciones que acabamos de ver. Aquí está un modelito de lo que queremos, de lo que estamos planteando. Están las dos placas y tienen una separación entre ellas que aquí llamo D. Hay 12 volts entre las placas. Y de la ecuación que define la diferencia de potencial entre placas, podemos despejar la magnitud del campo eléctrico. Como nos interesa simplemente la magnitud del campo, voy a usar el valor absoluto de la diferencia de potencial, ¿sí? Y sustituyendo los valores que tenemos para este sistema de la batería y la separación entre placas, tenemos este campo eléctrico 4 por 10 a la 3 volt sobre metro. Volt sobre metro también es una unidad de campo eléctrico, es una unidad alternativa al Newton sobre Coulomb y representan lo mismo, ¿sí? No hay que hacer conversiones en cuanto a magnitud, ¿sí? Es volt sobre metro es igual a Newton sobre Coulomb. Ahora, este es un ejemplo un poquito más elaborado y tiene que ver con partículas que se mueven dentro de un campo eléctrico y donde se puede aplicar también este concepto de potencial y sobre todo de energía potencial, ¿sí? Entonces aquí un protón se libera desde el reposo y está interactuando con un campo eléctrico uniforme de 8 por 10 a la 4 volts sobre metro, así como se ve en la figura. Nos dicen que este protón se desplaza 0.5 metros en la dirección paralela al campo eléctrico, y aquí sería hacia la derecha, ¿sí? La primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es el cambio en el potencial eléctrico entre los puntos A y B? Es decir, entre este y este punto. Ambos están separados por esta distancia D, que es la de 0.50 metros, ¿sí? Bueno, entonces aquí está la ecuación que vamos a usar, donde esta diferencia de potencial pues es igual a menos la magnitud del campo eléctrico por el desplazamiento. Sabemos la magnitud del campo eléctrico, sabemos el desplazamiento, entonces la diferencia de potencial es de menos 4 por 10 a la 4 volt sobre metro, ¿sí? Y es una diferencia de potencial negativa, es decir, este protón perdió potencial eléctrico. Ahora, nos preguntan en cuánto cambia la energía potencial de este protón durante el desplazamiento. Pues lo único que tenemos que hacer es a la diferencia de potencial
multiplicarla por la carga del protón. En este tipo de ejercicios es importante usar el signo de las cargas, ¿sí? El protón es positivo, entonces aquí la carga es una carga positiva de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. El signo negativo de la diferencia de potencial y esto nos resulta en una variación en la energía potencial de menos 6 por 10 a la menos 13 joules. El signo negativo significa que disminuye la energía potencial del protón al acercarse a la placa negativa y entonces por conservación de la energía eso significa que va a incrementarse su energía cinética, es decir, cada vez se va moviendo más rápido este protón.